Algunos se casaron, se fueron a provincias, tomaron otras dinámicas. Había Christian Ionescu, un joven francés que trabajaba en Matra, que era obrero, que también hacía películas. Hay muchas cosas que se han hecho. Pilar Tueros, también una militante. Bueno, ella falleció. Y había varias personas, muchas personas que trabajaron muy bonito. ¿Qué año de Pilar Tueros? Es peruano, ¿cierto? Pilar Tueros es una peruana que habrá fallecido más o menos en los 85, 86 habrá fallecido ella. ¿Tú te acuerdas si era de Magdalena? Sí, creo que sí. Sí. La venía a Brasil. Sí, podías hablar de ella porque yo conozco, soy muy amigo de su hermana. Pilarcita era esposa de Christian Ionescu. Tuvo una niña que era Silvi. Yo conocí al papá de Cristian, era de origen rumano, un rumano muy caluroso y todo. Y Pilar era una persona militante, muy fraterna, muy acogedora. También estaban otras personas como, ¿cómo se llama? Nuestra compatriota Coelho, Maritza. Maritza también estaba ahí. Maritza también venía, era muy activa. Y Pilar Tueros, ella trabajó bastante. Eran, digamos, la parte, vamos a decir, afectiva de todo ese trabajo. Ella también estaba organizada en la Liga, me parece, Cristian, por supuesto, ¿no? Un trabajo sindical muy interesante. Y ellos sacaron unos folletos sobre Perú, donde decían que el Perú era el país más bonito en cuanto a paisajes. Y Cristian tenía un hermano que trabajaba en el SNCF, ambos muy amantes de las películas, del video en esa época. Y Pilarcita se enfermó, tuvo un cáncer, me parece, muy joven. Su niña se habrá quedado muy pequeña. Y bueno, éramos muy amigos con Pilar. Y yo una vez llevé correspondencia para su familia. Creo que vivían por la avenida Brasil. Sí, claro, antes del mar, casi a unas 10, 7 cuadras. Sí, no recuerdo muy bien. Su hermano era Mario Tueros. Es amigo mío desde muchos años y él era doctor en psicología y él trabajaba en la OIT, fue un personaje interesante. Y recuerdo que él me ha hablado algo, que él vino a París porque había fallecido su hermana. Uh-huh. Creo que estamos hablando de la misma persona. Yo estaba trabajando ya entre Francia y Guatemala y Cristian me llamó y yo tomaba el avión ese día por la tarde. Y él me hablaba que había el entierro ese día, entonces yo no pude ir al entierro. Yo empecé a trabajar para Francia Voluntarios a partir del 94. Ella debe haber fallecido el 95, 96 de repente. Y ahí iba, ¿a qué otros peruanos así que ya no los ves? ¿Ugaz Pablo estaba también ahí o no? ¿Willy Pecho no participaba? A Willy Pecho yo lo conocí en esa época. ¿Él en el comité no o en otras comisiones? Yo lo conocí a través de Edgardo Ibáñez. De acuerdo. Creo que Willy venía a nuestras actividades, su cuñada también, Normita, su cuñada Sonia, su esposa Norma, Manuel Ugaz, ¿no? Sí. Él vivía en la Paz Ugaz, sí. Paz Ugaz, vivía un poco lejos. Sí. Venía también a las actividades con su compañera, una enfermera. Y ellos eran, digamos, personas que participaban, ¿no? De acuerdo. Personas que participaban. ¿Getulio no estaba en el grupo? Sí, en esa época. Creo que Getulio venía, lo conocíamos ya. Creo que venía a las actividades, pero digamos en... ¿Se reunían en un sótano de una iglesia? No, nos reuníamos en unas... Teníamos una sala de Raymond Losron, de la Comunidad de los Padres, y reuniones semanales. Todas las semanas nos reuníamos. ¿Altura de qué metro de París? Plaisance. Ah, Plaisance. Uh-huh. De acuerdo. O sea, ¿qué otro peruano
crees tú que debes recordarlo de esa época, que hizo una buena Alguien actividad? más que estuvo allí, bueno, llegó Ronald, que era de tendencia. Sí, de acuerdo. El flaco, ¿no? El Menos flaco. el otro que fue de Humana, Llegó ¿no? Hernán, creo que es Hernán Paredes, no, no es. ¿Prado? Hernán Prado, él también estaba en nuestras Él actividades. estaba en el comité. De acuerdo. Venía de vez en cuando. Ya era poeta, todavía no recitaba Creo que poesía. sí, creo que sí. Su amiga Adela. Ya. ¿Qué otro? Y muchos peruanos volvieron, ¿ah? O sea, Edgardo Ibáñez regresó. Así me decías que han regresado varios y Sí, él que todavía siguen, está en Lima. siguen activando, Ujú, vinculados a los derechos humanos, a la defensa de ujú. los derechos humanos. De las mujeres que eran profesionales o universidades que venían, también me has mencionado, había una Pucha, yo lamento mucho. No, Cáceres, ¿no? Elia Cáceres, ella llegó después, Elia Bueno, Cáceres. Carmen Aranda, que está Carmen, en Lima, se integró también al comité. claro, son gente Ella interesante. tuvo su primer niño cuando el comité todavía funcionaba, Micael, que va a ser papá pronto. Pero habían dos francesas, ambas eran profesoras. No, una era enfermera y otra profesora. No recuerdo los nombres, Marisa Coelho debe acordar. Eran más amigas de ella. Ellas trabajaban bastante también. Me dices del periódico, difundían. ¿Cómo lo difundían el Teníamos periódico? un mensuario Ya. que se vendía individualmente, pero ¿En los metros? ¿Dónde hacían? ¿En la salida de los metros? en las actividades que hacíamos, como se podía, esa época todo era prensa escrita. Claro, Por no ejemplo, existía internet, ¿no? por ejemplo, había una revista que se llamaba Volcán, de América Central. Todo era impreso, no existía internet, nada. Claro, no existía. Entonces la gente estaba acostumbrada a comprar prensa escrita, folletos. Y así era un sistema de fotocopias que hacíamos nosotros. ¿Qué actividades hacían? ¿Qué hacían? ¿Poesía, canción o una actividad política? Bueno, Hacíamos actividades sobre todo de información sobre la situación en Perú. o sea, citaban el domingo a las 3 de la En tarde. tal día hacíamos 6 horas por el Perú, por ejemplo. De acuerdo, un domingo. Entonces podía haber un poco de espectáculo, un poco de música. Ahí un hermano me dijo la primera vez que he visto bailar guayno a un cura, Jack Lockman. Sí, el coro, qué interesante. Sí, y después venía la actividad de información. Información, más la revista. Algo que hacíamos también es los miembros del comité íbamos a colegios y escuelas. Íbamos por ejemplo, Estás hablando de liceos. sí, colegios y Claro, liceos, liceo, digamos, claro. colegios y liceos, ¿no? De acuerdo. A trabajar con los niños, a hacer actividades, un poco de animación, pero luego sobre la vida de los campesinos. De acuerdo, entiendo. Estuvimos en Drancy, por ejemplo, en esta Y- ciudad, Fuera de París. fuera de en la París, ciudad en cualquier lugar donde de acuerdo. había un profesor de castellano interesado a trabajar sobre nuestras culturas, vamos a decir, sobre De acuerdo, América del ok. Sur, o el mundo indígena, o Interesante, la sí, Amazonía, nosotros íbamos para hablar sobre eso y habían libros adaptados, libros que hablaban de cómo era la infancia, los niños, la educación, el campesinado. Hay varios libros en francés que existen. Claro, que por existen. supuesto, sí. Entonces lo hacíamos en castellano, yo iba con Jeanne Garen, por ejemplo. Ella también es una francesa que llegó un poquito al final del comité, pero muy activa. Jeanne Garen vive acá todavía, tiene una niña ya grande. Y con ella me acuerdo mucho de una actividad que hicimos en Drancy, en el De liceo, acuerdo, de donde acuerdo. empezó el gran debate sobre le voile. Ok. El director, que era Chenier, Ya, él empezó prohibiendo a las niñas. Ya. En ese colegio nosotros fuimos a hablar sobre derechos humanos. derechos humanos, claro. Un Drancy que quedaba en el norte. Entonces hacían mucha actividad de información. Participábamos con Amnistía Internacional en campañas conjuntas, hacíamos firmas, enviábamos planillones. Generalmente era en Francia, ¿no? Generalmente en provincias, iban a provincias también. ¿No? Pero hubo un año, no recuerdo la fecha, en que organizamos un trabajo europeo a nivel de Europa.
Sodepaz de España, Oxfam de Bélgica, un grupo de los Verdes de Alemania, más profesores de Bélgica también, y de Francia y de Inglaterra. Organizamos una comisión de investigación de visita al Perú. Costó un montón de plata, pero todo el mundo se movilizó para lograr el financiamiento de los pasajes y todo. Me imagino que los que iban generalmente eran los europeos. Viajó un diputado alemán de los Verdes, viajó el presidente de Oxfam, una personalidad, Pierre Gallon creo, alguien de Sodepaz, una ONG importante, alguien de Inglaterra también. Entonces, y ahí no hubo ningún peruano que vaya a defender un tinte político particular. O sea que era una misión parlamentaria y de personalidades que iba a visitar las prisiones. ¿Qué año estás hablando de eso más o menos? Eso habrá sido... Fue antes del 90, eso me parece, sí. Fue antes del 90. O sea que ya se había producido... Ya estábamos en plena... ya de la muerte de... Sí, no, por la represión en Lurigancho, claro, Castro ya, por supuesto. En el frontón ya... Estábamos en pleno... Alan García. Estábamos en... por supuesto, y estábamos en plena fosas comunes. Había muchas fosas comunes. El 83 creo que empezó eso. Fue una misión muy importante que hicimos a nivel Europa. De Alemania había una red de comités, grupos Perú en Alemania, que tenían esta voluntad de un trabajo amplio. Ahí había un poco más de peruanos, me parece. Hicimos un encuentro en Frankfurt. Fue un trabajo muy interesante, que se fue debilitando en la medida en que también en Perú, ¿cómo se puede decir? Que agudizaron las contradicciones al interior de los grupos políticos del interior. No, aquí se debilitó más por la ocupación, fue una cosa más por vida cotidiana aquí. Que ya actividades de supervivencia. Se casaron, la gente se fue, algunos volvieron del comité, volvieron a Perú, otros se mudaron y nos fuimos quedando. Había Simón, por ejemplo, un español, que tenía mucha relación con el País Vasco. Él y yo y otra persona más nos quedamos al final, ya la gente no venía. O sea, por lo que sucede, ¿no? Las asociaciones a veces se debilitan. El grupo Celso, Francisco Serrepe, Oscar, ¿esos son otra generación o cómo los percibes con relación al comité? A ellos yo los conocí más a nivel amistoso. A nivel de amistad. Celso, por supuesto, es alguien que era muy, muy interesado por estas actividades de derechos humanos. A Francisco Serrepe yo más lo conocí a nivel personal, amigable por la escritura. Elqui Burgos igual, Jorge Nájar igual, mi paisano. Pero ellos no eran activos militantes, digamos, ¿no? Llegó un momento en que de repente nos faltó un arte para integrar a nueva gente. Ahí también eso hay un tema en toda organización, ¿no? Claro. Una cosa es fundar, llevar el trabajo, pero tiene que haber adaptaciones. Entonces, para terminar esta parte que otro día vamos a conversar, los músicos ya estaban en el 80, ya estaban aquí en París. ¿Cómo vieron a ustedes? ¿Los integraban de vez en cuando? Los músicos venían a nuestras actividades. Sí, claro, el grupo de César Pimentel, yo los conocí en esa época. Había una profesora también, Mercedes Mercedes, que volvió a Perú, que era muy activa en la Universidad Femenina. También. Los músicos siempre ha sido gente muy solidaria, ¿no? Claro. Lucho ya está, bueno, el 80 y tanto ya. Él ya estaba ahí, sí, tipo siempre motivado, y él tenía un tema que me interesó mucho. Él se planteaba la cuestión de qué era ser extranjero acá, ¿no? La relación con el país. Qué interesante. Él publicaba cosas al respecto.